Muy bien, bienvenidos a Repase la clase con Jairo, tu canal preferido de estudio. En este caso, se nos solicita encontrar para este ángulo teta el seno, el coseno y la tangente teta de este ángulo que está aquí. Para ello, identificamos inicialmente el ángulo de 90 grados. Recordemos que estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el otro lado recibe el nombre de hipotenusa. Fíjate, hipotenusa, se pone el ángulo de 90 grados. Ahora, observamos que en el triángulo nos falta la hipotenusa. Tenemos los catetos, pero falta la hipotenusa. Entonces vamos a encontrarla sabiendo que en todo triángulo rectángulo, o sea, con un ángulo de 90 grados, el cuadrado de la hipotenusa es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es lo que dice, reitero, el teorema de Pitágoras. Y de aquí podemos despejar la h. Luego, h cuadrado es igual a 8 al cuadrado 64 más 6 al cuadrado 36. Es decir, h cuadrado igual a 100. Luego, como h cuadrado es igual a 100, podemos despejar el cuadradito sacando raíz cuadrada. Es decir, aquí al ladito derecho vemos h es igual a raíz cuadrada de 100, que es igual a 10, 10 por 10, 100. Y ya hemos encontrado cuánto vale la hipotenusa. Ahora, vamos al triángulo y observamos que de los dos catetos, en relación a este ángulo teta que nos dan, hay uno que se opone al ángulo, es decir, está al frente del ángulo, que en este caso es 8. El que está al frente, el que se opone, se llama cateto opuesto. Entonces lo voy a identificar aquí como CO para indicar que ese es el cateto opuesto. Ahora, de los dos catetos hay uno que está haciendo parte del ángulo, está pegado junto al ángulo. Aquí lo vemos pegado al ángulo, este cateto adyacente al ángulo. Entonces lo vamos a determinar como cateto adyacente. Es importante tener en cuenta que depende de la posición del ángulo, se determinan los catetos opuestos o adyacente según corresponda. Resalto nuevamente que este 8 es el cateto, vea que está opuesto, se opone al ángulo. Luego, habiendo identificado ya los elementos en el triángulo, entonces encontramos el seno que se encuentra dividiendo o la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, cateto opuesto 8 sobre hipotenusa 10. Es decir, podemos escribirlo como 8, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es 10, lo que corresponde a decir 0,8. Ahora, el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 6 y la hipotenusa es 10, lo hemos estimado ya antes. Es decir, podemos escribir 6 sobre 10, que correspondería a 0,6. Igualmente, la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, cateto opuesto 8 sobre cateto adyacente 6. Es decir, podemos escribirla como 8 sobre 6. Simplificando por 2 tenemos que mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3. Luego la tangente de teta, o sea, de este ángulo en ese triángulo corresponde a 4/3. Y de esta manera hemos encontrado las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente para ese ángulo en ese triángulo. En otro video y con otro ejemplo encontraremos las otras relaciones trigonométricas. Muchas gracias, no olvides dar like y suscribirte a tu canal preferido de estudio con el profe Jairo. Gracias.